Bueno, retomando nuestra explicación en torno de la actividad tóxica o toxicogénica de algunas sustancias presentes en alimentos, eh, estamos viendo que hay dos términos que se manejan mucho en torno a esta actividad, lo que corresponde al peligro y al riesgo. El concepto de riesgo se asocia con la probabilidad de poder adquirir, recibir o, o llegar a desencadenarse la enfermedad o el efecto tóxico. Y el peligro está relacionado con la capacidad, la cantidad de daño que puede hacer esa sustancia. Entonces podría darse el caso de que alguna sustancia sea de alto riesgo pero de bajo peligro, o al revés, de bajo riesgo pero de alto peligro. En peor de los casos, alto riesgo y alto peligro. Eh, por ejemplo, tenemos el caso nuevamente de la toxina botulínica, la posibilidad de encontrar toxina botulínica en un alimento enlatado, por ejemplo, es muy baja, es pequeñísima, pero la potencialidad de su efecto es mortal y muy veloz. Entonces, de esta manera podemos discriminar los conceptos de riesgo y peligro, que son muy manejados en métodos y estrategias de sanidad, como por ejemplo HACCP. Deberemos también decir que, vamos a poner la diapositiva, podremos considerar en algunos casos a la intoxicación como aguda, crónica o recidivante. Aguda es cuando se da el efecto negativo en un plazo muy breve con una sola ingesta de la sustancia tóxica. Y dicho sea de paso, esto ha permitido establecer algunos parámetros que son de uso común en toxicología, como el de L50, por ejemplo, que ya lo voy a detallar. Podría ser de alguna otra forma también crónica la intoxicación cuando se da por el consumo frecuente, repetitivo de una misma sustancia que se acumula en el organismo, o recidivante cuando el efecto reaparece después de algún tiempo con algún consumo nuevo o sin él. Deberemos entonces pensar que los efectos tóxicos pueden ser inmediatos, retardados de minutos a horas, locales cuando afectan un órgano determinado, sistémicos cuando su acción es integral en todo el organismo de la persona que ha recibido la sustancia. Irreversible o irreversible en función del daño que se ha ocasionado, puede curarse o los efectos ya son definitivos y no hay marcha atrás. Se considera en toxicología como aspectos importantes, además, la acción cancerígena, la capacidad que tiene una sustancia de causar cáncer en una persona a través de su consumo frecuente o la exposición frecuente. La OMS tiene un organismo que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, llega a clasificar a las sustancias según su, vamos a decir, su peligrosidad y la forma en que la persona es expuesta al consumo, si se trata de alimento o medicina, o si llega con el alimento, o si es una actividad que no es necesariamente relacionada con la alimentación. Y tiene un listado bastante completo y grande que podríamos revisar y que podría darnos algunas sorpresas. Por ejemplo, más adelante, tal vez, en esta exposición, algunos pocos ejemplos nos darán alguna idea de cómo funciona. Deberemos tener en cuenta otra consideración, la acción mutagénica, es decir, si es que el consumo de la sustancia puede provocar modificaciones, mutaciones en la herencia del individuo, o si es que
la acción esteratogénica causa efectos negativos en el feto cuando está en el vientre materno. El mundo todavía recuerda con horror el tristísimo episodio que se dio a comienzos de la década de los 60 con la famosa talidomida, a la cual se le llamó finalmente la droga maldita, que no venía con los alimentos, sino era un fármaco y que ocasionó mutaciones muy fuertes en criaturas, en fetos, ¿no? Entonces ahí hubo una combinación mutagénica y teratogénica potente. Se evalúa esto también cuando se establecen límites y rangos de permisividad y advertencias en el consumo de sustancias añadidas a los alimentos. Luego está el comportamiento bioquímico, si es que la sustancia participa bloqueando, acelerando o exacerbando o modificando el comportamiento bioquímico de un sistema, como por ejemplo la aparición de una diabetes o la aparición de una obesidad o alguna dolencia similar o parecida. Y se establece una serie una serie de parámetros que los utilizamos permanentemente y que las personas que estamos involucradas con el procesamiento, el consumo de alimentos, los que formamos parte, actuamos en alguna etapa de la cadena alimentaria, debemos conocer. Por ejemplo, el consumo diario aceptable, la cantidad máxima que podríamos con seguridad consumir de determinada sustancia durante un día en función de nuestro peso corporal. A eso se le llama y también dosis diaria admisible, ingesta diaria admisible. Se expresa, como ya se dijo, en miligramos por kilo de peso en un día. Esto, a su vez, es derivado de pruebas que se realizan con animales, con los que se determina el nivel sin efecto observable, o NOAEL, por sus siglas en inglés. Es decir, la máxima cantidad de una sustancia a la que se le expone a un animal de experimentación que no le ocasiona un efecto negativo observable. Sobre ese máximo que puede soportar el animal de experimentación, se establecen dos factores de seguridad, es decir, a esta cantidad se le divide por 100, primero se le divide por 100 y finalmente esta reducción permite establecer lo que podemos dar en llamar la dosis diaria admisible. Y se establece y se aplica y se divulga para todas las sustancias químicas que son incluidas en los alimentos, ya sea que llegaron en forma de aditivos o ya sea que llegaron como acompañantes no deseados de los procesos de las etapas de crianza y en los cultivares. Por ejemplo, para mostrar algo, el dosis diaria admisible, también conocida como IDA por sus siglas. El ciclamato, que sabemos que es una sustancia que se utiliza como edulcorante en reemplazo del azúcar, un aditivo alimentario que busca endulzar los alimentos. Se le ha determinado que su IDA, es decir, la cantidad máxima admisible para consumir por una persona, está dada en 11 miligramos por kilo de peso corporal o en un día. Entonces, con eso podríamos nosotros decir que un individuo que pesa 80 kilos, por decirlo, debería tomar como máximo 16 gramos de el ciclamato en un día para no presentar ningún efecto tóxico. Normalmente en este caso esto funciona como laxante, sin que le ocurra nada. Y esos 16 gramos por día significaría que la persona debería tomar 16 litros de gaseosa endulzada con ciclamato en un solo día para notar
algún perjuicio en su salud o en su bienestar. Entonces, ¿quién toma 16 litros de gaseosa en un solo día? Pues es muy poco probable que eso ocurra, salvo que la persona participe de un concurso de quién toma más refrescos. Pero no es lo normal, no es lo común. Y es una cantidad bastante pequeña, entonces, que nos asegura que no va a haber un efecto perjudicial si lo tomamos, por ejemplo, diariamente una gaseosa. Como se ha dicho, el IDA es la centésima parte de la dosis más elevada de la sustancia que no ha mostrado pruebas con efectos perjudiciales. La centésima parte del NOAEL. De esta medida, de esta forma, podemos nosotros con la toxicidad de una sustancia determinar lo que podríamos consumir por un día sin mayor peligro. Entonces, se hacen las divulgaciones en todo tipo de insumos químicos con los que se trabaja. Por ejemplo, el colorante caramelo que se aplica en conservas, en bebidas, en distintos alimentos, panes, eso tiene una práctica ida, una ida prácticamente libre, podemos consumirlo todo el día sin mayor problema. El nitrito de sodio, nitrito sódico, aplicado como conservador en productos cárnicos, que tiene un IDA 0,07 miligramos por kilo de peso corporal del día, que es algo así como si consumiéramos 220 gramos de embutido por día. El ácido ascórbico libre, las lecitinas libres, cantidad abierta, ácido cítrico igualmente, si es innecesario, no hace falta, podemos consumirlo. Los carragenanos, que se emplean como gelificantes en la fabricación de mermelada, de yogures y otros productos, tienen un IDA de 75 miligramos por kilo de peso corporal por día. Es algo así como si una persona consumiera en un día 640 helados, cosa que difícilmente va a ocurrir, salvo que la persona se proponga participar en un concurso de quién come más helados. El glutamato de sodio que hemos conversado, que sabemos que es un potenciador de sabor, tiene un IDA de 30 miligramos por kilo de peso corporal al día. Es decir, que si una persona consumiera 3 bolsas de snacks de 450 gramos por día, ¿no? De esos snacks tan variados que hay, que uno consume viendo televisión, 450 gramos, más de 1 kilo, que lo haga al día. Y el aspartame, que es otro edulcorante, parecido al anterior, 40 miligramos por kilo de peso corporal al día. Algo así como tomarse 15 latas de refresco light al día. 15 latas es también poco probable que una persona las consuma en un día. Entonces, la tecnología de alimentos y la toxicología de alimentos nos protege, nos muestra rangos de seguridad que es conveniente que busquemos y revisemos y que tengamos consciente de lo que estamos consumiendo. Esto todavía con los insumos que le colocamos a los alimentos. Los que ya vienen es otra historia de la cual vale la pena tener cuidado, ¿no? Los efectos que podríamos observar en distintos casos pueden ser efectos corrosivos, irritantes, efectos en las vías respiratorias, anestésicos, narcóticos, sensibilizantes, alergénicos, que hay casos, cancerígenos, mutagénicos, como ya se dijo, tóxicos para la reproducción, asfixiantes. Todos esos son estos efectos para los cuales el IDA es un instrumento que nos ayuda a mantenernos alerta, sin hablar todavía de los que naturalmente vienen presentes en los distintos alimentos, de los cuales tenemos que conocer. Aparece el concepto de DL50, dosis letal al 50%, dosis letal media también que se le llama. Es asignado como la cantidad de la dosis de una sustancia
necesaria para matar a la mitad de un conjunto de animales de prueba después de un tiempo. También son indicadores de toxicidad.